poder maravilloso. Mira Mateo en el capítulo 18, versículo 18, dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el poder que tiene la oración. Cuando tú y yo nos mantenemos y perseveramos en la oración, no solamente para tener esa comunión con Dios, de platicarle, pero usamos la oración como instrumento de guerra. Dice que nosotros podemos atar aquí en la tierra y va a ser atado en el cielo, y lo que nosotros desatemos en el cielo también se desata aquí en la tierra. Tenemos esa autoridad. En Mateo, en el capítulo 16, un poquito adelante, me gusta porque Jesús es el que le estaba diciendo a sus discípulos. Ahí es donde Jesús le está diciendo a sus discípulos, pero antes, y le dice: te voy a dar las llaves del cielo. Y yo decía, wow, nosotros tenemos esa autoridad que se nos ha dado a nosotros para poder atar y desatar. Y cuando nosotros hablamos de atar, es atar todo espíritu de maldición, de pecado, de opresión, que ata a las personas y que no permita que puedan escuchar o que puedan recibir la libertad o que conozcan o que vivan el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros atamos todo espíritu que te quiere traer opresión, atamos todo espíritu que te quiere atar, que no te da libertad, y lo atamos, porque la palabra de Dios dice de que cómo vas a ir a una casa y si no atas primero al hombre fuerte. Nosotros tenemos que primero atar para poder ir y sacarlo. Entonces nosotros atamos todo espíritu de maldición, de pecado, de opresión, que puede venir no solamente a nuestras vidas, sino que a nuestra familia, a nuestro alrededor. Pero también nosotros tenemos la autoridad para poder desatar todas las bendiciones en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros oramos, no solo pedimos por nosotros, porque eso es lo que nos gusta más, ¿no? Y es más fácil estar pidiendo por nosotros y hacemos nuestra listita de lo que le queremos pedir al Señor, pero también cuando oramos es importante que nosotros intercedamos y hagamos guerra espiritual. Solo oración, la semana pasada hablaron que es el platicar, el tener comunión con Dios, pero también la oración es parte de interceder y hacer guerra espiritual. Y hacemos guerra espiritual, es una lucha espiritual en contra de todos los enemigos de la fe. ¿Cuáles son esos enemigos de la fe? La carne, el mundo y el diablo. Esos son los tres enemigos que nosotros como persona tenemos. Y nosotros vamos a hacer guerra espiritual y luchamos contra esas cosas. Luchamos contra la carne, que es nuestra naturaleza vieja, todo aquello que nosotros, nuestro pasado, nosotros luchamos contra eso. Y tenemos que atar y dejar que el Espíritu Santo sea el que obra en nosotros y que nos ayude a resistir las tentaciones para que podamos huir de ellas y no caer. En Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia, nos perdona. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros cuando estamos luchando contra la carne, nuestra vieja naturaleza, aquello que nos gusta. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Pero también nosotros tenemos una lucha contra el mundo. Tenemos que vencer el mundo. Son las tentaciones de la vida, el seguir las corrientes de este mundo, la vanagloria. Lo vemos ahí en Efesios, donde dice vanagloria, los deseos de los ojos. Eso es lo que tenemos que vencer del mundo. Pero también nuestra lucha es contra el diablo. Esas son las obras de Satanás, de que él quiere destruirnos y quitarnos el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber de que nosotros ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero hay que apropiarnos. Si tú no te apropias de esa victoria, de esa autoridad, por eso el enemigo nos anda zarandeando. ¿Por qué? Porque no hemos tomado esa autoridad que nosotros ya hemos tenido, que ya tenemos, porque Jesucristo nos la dio cuando Él murió en la cruz. Pero también nosotros intercedemos. Interceder
es cuando invocamos bendiciones de Dios a beneficio de otros. Es cuando le pedimos al Espíritu Santo que, así como Él intercede por nosotros con el Padre, que nos ayude y nos dé las palabras o que nos dé para orar, interceder por otras personas. Entonces muchas veces tú dices, ay, me acordé de alguien, no sé por qué me estoy acordando de esta persona o estuve pensando mucho. Es porque el Espíritu Santo te está poniendo a esa persona para que tú ores. No sabes qué orar o porque no sabes la situación, entonces pídele al Espíritu Santo que te dé esas palabras o te dé el qué orar por esa persona, el qué interceder. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque la oración estamos hablando que tiene poder, que es un poder maravilloso, es un poder sobrenatural. Y cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, vamos a poder ver fruto de ello. Vamos a poder vencer todas estas cosas que el enemigo, que nuestra naturaleza de la carne, de nuestro pecado, pecaminosa, no nos deja avanzar y recibir las bendiciones de parte de Dios. Entonces necesitamos poner la oración como parte de nuestra vida. Perseverar, velar, dice Efesios, que nosotros oremos perseverando y velando. Me gusta esta frase, dice, la oración es fe en acción y la fe es la base de la oración. ¿Cómo sabes de que tu fe va a crecer a medida de que tú ores? Entre tú más oras, tu fe crece. ¿Por qué? Porque en la oración es donde tú te vas a dar cuenta que estás teniendo fe en las promesas que Dios tiene para ti. Muchas veces decimos, no, sí tengo fe y Dios puede hacer milagros, pero no oramos. Oramos y decimos, bueno, Señor, si es posible, o a ver si Dios me contesta. Entonces no estás teniendo fe. Necesitamos entonces perseverar en la oración y decir, necesito meterme más en tiempo de oración para que mi fe pueda crecer. La oración es un arma poderosa, la cual necesitas para entrar en el mundo espiritual y ver el resultado en lo natural. Y eso yo lo escribí cuando estaba pensando y orando acerca de la oración. Y es que la oración es nuestra arma o lo que nos hace que vayamos a lo sobrenatural, al ámbito espiritual. Y cuando tú oras, atas y desatas en lo espiritual, tú vas a ver el resultado en lo natural. Tú quieres ver algo en tu vida, que se vean con tus ojos, ve en lo espiritual. Tienes que orar, tienes que interceder, tienes que hacer guerra espiritual para que puedas ver eso que tú estás esperando en lo natural. Y así como todos los héroes que tienen sus armamentos y todo lo que ellos tienen para ir en contra del enemigo, tú y yo tenemos la oración. Y antes de darte cómo nosotros nos podemos preparar para poder usar la oración de la manera correcta y ver el resultado que queremos, yo pensaba y decía, bueno, es que hoy es el Día de las Madres y me imagino que algunas están pensando, bueno, que nos van a hablar a las mamás. Pero como también hay hombres, dije, pues no, tenemos que hacer algo en general. Pero pensando en hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, mi mamá que hoy no está con nosotros, ya creo que este es nuestro segundo año que no nos toca, ya no sé cuántos años, ya han sido tantos que no le toca estar con nosotros, pero sabemos de que ella está cumpliendo con el propósito que Dios ha puesto en su vida. Y como esa madre, que no solamente es una madre en lo natural, es una madre espiritual, deja un legado y yo estoy convencida, y yo sé que algunas que la conocen más de cerca saben de que ella es una mujer de oración y es una mujer ejemplar en esa área. Y cada madre, cada una de nosotros debemos de también ser esas mujeres ejemplares en la oración, porque en la oración, en nuestras rodillas es donde vamos a ver el resultado en lo natural, en lo que sea. No nada más con tus hijos, es con tu esposo, en tu familia, si no estás casada, en lo que está ahí a tu alrededor. Tus hijos, tus hermanos, tu familia, tu mamá, tus vecinos, tus amigas. La oración sí tiene poder. Y las madres son un ejemplo a seguir. Yo sé que nos han dicho y dijeron, no, que solo pueden estar unas cuantas horas con los hijos y ya quieren salir corriendo.
nosotros también las mamás queremos salir corriendo. El problema es que no podemos salir corriendo, no hay de otra, nos quedamos ahí. Pero ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo, Dios, que nos da la fortaleza para poder mantenerte ahí firme y amar e instruir a tus hijos. Es Dios quien nos da la sabiduría para poder saber qué decir y qué no decir. Porque no venimos con un manual, nadie nos dijo, bueno, esto es lo que tienes que decir y esto es lo que tú tienes que hacer. Es nada más así como, aquí tienen tus hijos y ahí ve, arréglatelas y mira cómo haces. Pero Dios nos da la sabiduría. Y hoy yo quiero compartir con ustedes de 3 mujeres que nosotros podemos seguir su ejemplo, no solamente nosotros como mujeres, pero ustedes hombres también, que puedan ver que estas mujeres pueden ser un ejemplo en nuestra vida en lo que es en el área de oración, de el interceder, de ser guerreras, que nosotros podemos poner en práctica. Ahora, antes de decirte quiénes son estas mujeres, yo quiero decirte que hay algo importante cuando nosotros vamos a meternos a orar, a interceder y a hacer guerra espiritual. Hay cosas que tenemos que hacer primero, nos tenemos que preparar. El superhéroe o los soldados, vamos a irnos a los soldados porque ya los superhéroes así como, no estamos tan niños así como, algunos no creo que crean en tanto en superhéroes. A mí siempre me gustaba la que sale con Batman, Gatúbela, esa era mi favorita. No sé por qué, pero era mi favorita. Anyways, los soldados cuando van a la guerra, ellos se preparan. No solamente es de que me pongo lo que sea y me voy. No, ellos se preparan con su uniforme, pero también preparan su armamento. No se van sin nada, porque si se van sin ningún arma, pues ya saben de que cuando viene el enemigo van a ser los primeritos que van a caer ahí. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que buscar el qué tenemos que hacer para que nuestra oración tenga resultado. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice: si mi pueblo que lleva mi nombre, o sea, nosotros, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El Señor nos está diciendo, si ustedes, punto de encuentro, o pon tu nombre, María, Marcos, Juan, Lucas, todos. Si tú, dice, te humillas, oras, buscas mi rostro y abandonas o te apartas de tus malos caminos, dice, yo voy a escuchar tu oración y entonces no solamente que lo va a escuchar, dice que te va a perdonar, pero también te va a restaurar. O sea, vas a recibir eso que tú estás pidiendo, eso que tú has estado orando, lo vas a recibir. Pero hay que hacer algo. Y lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que humillarnos. Y cuando habla de humillar, se está diciendo que tenemos que rendir nosotros, toda nuestra vida, nosotros completamente tenemos que rendirnos al Señor, humillarnos, dejar quien nosotros somos y darle el control al Señor. Eso es lo primero. Pero lo segundo que tenemos que hacer es que tenemos que buscarle de todo corazón. Y buscarle de todo corazón es poner a Dios en primer lugar. Es nuestra prioridad. Porque muchas veces si decimos, Señor, aquí estoy, yo me rindo, tú haz tu voluntad en mi vida, pero de todas maneras estamos así como, pero ya tengo que irme, no me puedo quedar mucho tiempo orando porque tengo que ir a hacer esto, tengo muchos compromisos. No estás poniendo a Dios en primer lugar. Estás poniendo otras cosas en primer lugar. Estás dejando de que otras cosas tomen el tiempo que tú le puedes dedicar al Señor. Entonces, poner a Dios en primer lugar, amarlo con todo nuestro corazón, es buscarlo de todo corazón, buscar su rostro. Lo tercero que tenemos que hacer es apartarte del pecado, vivir en santidad. Necesitamos dejar lo que estamos hablando de nuestra vieja naturaleza, aquello que a nosotros nos gusta, la carne, los deseos de la carne, dejarlos a un lado, separarnos de eso para que nosotros podamos entrar ante el Señor con corazón limpio, puro,
Sí, por eso la palabra dice que si tú vienes, entras al Señor y traes tu sacrificio, y no solamente está hablando de sacrificio de ofrenda, sino aún en nuestra oración, y tú no estás en paz con alguien, dice, mejor deja ahí tu ofrenda y ve y te pones en paz. La palabra también dice de que algunos están orando y como no han tratado bien a sus esposas, dice que sus oraciones no llegan. Entonces tienes que ponerte en paz. Digo, sí, ese es ouch. Nosotros no nos podemos presentar al Señor así como, ay, aquí estoy, Señor, dame y quiero que hagas esto y esto. Y tu vida sigue igual y estás en pecado, tienes cosas guardadas. Necesitas arrepentirte, pedirle perdón al Señor y apartarte de eso para que Él pueda escuchar tus oraciones. Entonces, si tú has estado por mucho tiempo orando y pidiéndole al Señor por algo y no has visto contestación, pregúntate, Señor, yo me estoy presentando ante el Señor apartado de pecado, apartado de mal, porque si no, pues tus oraciones, no es que Él no te escucha, porque sí nos escucha, pero no va a obrar en ellas mientras nosotros no hagamos su voluntad, mientras no hagamos esto que Él dice. Hay que humillarse, buscarlo, ponerlo en primer lugar, apartarte de todo pecado, vivir en santidad. Y por último es tener fe. Tú puedes decir, Señor, yo me humillo, te doy a ti el primer lugar, tú eres todo, me aparto de todo pecado. Pero si no tienes fe y no crees que lo que tú estás orando se va a hacer, pues de nada sirve. O sea, ¿para qué oras si no crees? Y muchos ese es el problema. Que oran y dicen, no voy a orar, es que mi hijo o mi hija es muy rebelde y ya ha orado muchas veces, pero estás orando por orar, pero no estás orando con fe y creyendo que Dios puede hacer el milagro, que Dios puede cambiar la vida, que Dios puede cambiar los corazones. Entonces tienes que levantarte y decir, ¿sabes qué? Yo necesito tener fe, perseverar, porque eso es fe, es perseverar, es estar firmes y fieles en lo que tú crees. Cree en las promesas de Dios, te mantienes firme y crees y perseveras y oras. No corras, no huyas a la primera, porque eso es lo que muchas veces tendemos a hacer. Ay, ya no escucho la oración, pues corro del problema o lo dejas ahí medio terminado o simplemente tratas de hacerlo a tu manera porque crees que Dios no lo va a hacer. Pero necesitamos tener fe y creer de que la oración tiene poder. Santiago 5:15 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si tú te apartas y vives en santidad, eres justo, dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces es importante que cómo te preparas cuando vas a ir a orar, o sea, cuando tú vayas a tener tu tiempo de oración, humíllate al Señor, busca su rostro, ponlo a Él en primer lugar, apártate, dile al Señor, santifícame, límpiame y ten fe de que eso va a ser hecho. Amén. Ahora, déjame contarte una ilustración que cuando la leí yo dije, santo cielo, a veces algunos estamos así. Dice de que en un pueblo estaban construyendo un bar y cerca de una iglesia. Y entonces un grupo de oración en la iglesia dijeron, no, vamos a ponernos a orar, no es posible que vayan a construir aquí un bar si estamos tratando de que la gente venga al Señor y nos van a traer esto, no. Entonces hicieron un grupo y se pusieron a interceder para que Dios pudiera intervenir y hacer un milagro, que no se construyera, la cosa que oraron. Cuando se terminó el tiempo que tuvieron de intercesión, dice que un rayo cayó y quemó el edificio. Así que quedó totalmente quemado, no pudieron hacer nada. Pero el dueño del bar, y entonces fue y estaba haciendo una demanda contra la iglesia
porque la oración de ellos era responsable, que ellos eran responsables por lo que le había sucedido al edificio. Entonces, este grupo que estaban orando, ellos también se trajeron un abogado y le dijeron, no, nosotros no somos responsables de lo que le haya pasado a ellos. Cuando van enfrente del juez, el juez les dice, bueno, sea como sea que termine al final este caso, algo que sí está muy claro es de que el dueño del bar sí cree en la oración y los cristianos no creen en la oración. Yo dije, wow, ¿cuántos de nosotros estamos de esa manera? Que no creemos que la oración tiene poder. O algo pasa y tú dices así como, ay, sí, es porque estaba haciendo esto. Y se te olvida de que es que estuviste orando o que la oración fue la que tuvo poder. Hay unas personas de que a veces vienen y dicen, quiero que ores porque me diagnosticaron esto. Y oran y oramos y decimos, ¿sabes qué? Cree que Dios puede hacer un milagro, tú eres sano. Y dicen, sí, sí, sí. Pero ya después de que van al doctor y les dicen, bueno, haz esto y lo otro, ¿qué es lo que dicen? Ay, es que el doctor me dio esto y hizo esto y ya no tengo nada. Es que me tomé estas medicinas y ya se me quitó. Y te olvidas de que oraste y que realmente la que tuvo el poder fue la oración. Entonces no seamos como este grupo de cristianos de que oraron, yo no sé, estaban orando para que Dios hiciera algo, Dios hace algo y luego se hacen para atrás como no, nosotros no tuvimos nada que ver. Tenemos que creer, tener fe de que tu oración tiene poder. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, cree, ten fe que tu oración tiene poder. Así que hoy entonces, para los últimos puntos que quiero hablar y que eso es lo que realmente quiero que podamos entender de lo que la oración tiene poder, de ese poder maravilloso, el resultado que tiene. Quiero que hoy veamos a 3 mujeres, bueno, casi son 4, pero 3 ejemplos de mujeres de que tuvieron esa certeza, esa fe de que su oración tenía poder. Y lo primero, ¿cuál es el resultado que obtuvieron estas mujeres cuando se mantuvieron intercediendo y haciendo guerra espiritual? Lo primero, número 1, que también tú y yo podemos obtener cuando nos mantenemos firmes, perseverantes en la oración, es de que va a tocar el corazón de Dios. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, vemos esta historia, es Ana. Si ustedes se recuerdan, o aquellos que no se acuerdan mucho, no lo han leído, Ana era una mujer, ella estaba casada y no podía tener hijos. Ella tenía infertilidad. Y en aquellos tiempos, acuérdense que las mujeres, para que fueran alabadas, o era importante que la mujer pudiera tener muchos hijos. Este hombre, el Cana, él tenía 2 mujeres y la otra esposa, ella sí tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Entonces la otra, como a veces hay algunas, la molestaba y se burlaba de ella y le decía de cosas porque ella no podía tener hijos. Y ella tenía eso en su corazón, que estaba triste porque no podía tener hijos. Y aunque el marido le decía, ¿para qué quieres tener hijos? Me tienes a mí. Le decía, no, yo soy mejor que muchos hijos, y le trataba de decir de todo, le daba más para que ella se sintiera bien, pero en ella no tenía paz, no tenía ese gozo. Así que esta mujer dice que un día ella se levanta, va al templo y se postra, se humilla, comienza a llorar, se derrama toda ella, tanto a orar y a clamar al Señor y decirle, por favor, dame un hijo. Que dice de que el profeta cuando la vio pensó que estaba borracha, de cómo ella estaba quebrantada y estaba humillada pidiéndole al Señor. Y entonces dice de que al final su oración fue escuchada y ella pudo tener hijos. Y no te voy a contar toda la historia, pero es la historia de Ana, y tuvo a su hijo Samuel, que al final ella dice, Señor, si tú me lo das, yo te prometo que lo voy a entregar, lo voy a traer para tu servicio. El Señor le escucha y le da a su hijo y pues ella lo dedica al Señor. Pero mira algo ahí,
porque ella se humilló, ella se rindió completamente, ella no le dio vergüenza, ella no estaba pensando, uy, me van a ver aquí todo el mundo, el profeta me va a ver que estoy aquí llorando, desconsolada. Ella no le importó, ella se rindió completamente al Señor, y porque se rindió, sus oraciones pudieron tocar el corazón de Dios y pudo recibir su oración. ¿Qué es el resultado de nuestras oraciones? Cuando tú te rindes completamente al Señor, cuando tú entregas todo lo que tú eres, vas a tocar el corazón del Señor y Él va a poder escuchar tu oración y va a ver el resultado de eso. Pero te tienes que rendir sin vergüenza, sin decir, ay no, pero ¿qué van a decir? O no, es que tengo que estar orando. No. Ríndete completamente al Señor, que no te dé pena. Derrama tu vida completamente a Él para que su corazón pueda llegar tu oración a su corazón y Él te va a escuchar y vas a ver el resultado de lo que tú estás esperando. Y esta mujer es un buen ejemplo porque ella se rindió, ella derramó su corazón y tocó el corazón de Dios. Pero hay una segunda mujer que también es un ejemplo para nosotros para seguir, y esta es la reina Esther. En el capítulo 4, del versículo 15 al 16, nos damos cuenta de que la reina Esther, ella fue escogida, pero para contarte así la historia rápido, habían puesto un decreto para el pueblo de Israel, los judíos, de que los iban a matar. Ella era judía, así que su tío viene y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a hablar con el rey, porque si no, nos vamos a morir, todos nosotros nos vamos a morir. Y aunque tú estás en el palacio, eso no te quiere decir que te quita el que tú también no te vaya a pasar, porque es un edicto que el rey había hecho, que iban a matar a todos los judíos. Así que si tú lees, lo puedes leer después en el capítulo 4 de Esther, dice de que entonces ella mandó a las que estaban con ella y a su tío y le dijo, yo quiero de que ustedes por estos días vamos a ayunar. Dijo, yo voy a ayunar, vamos a orar, le voy a pedir a Dios, me voy a preparar espiritualmente para luego presentarme al rey. Y ella va, después de esos días, se presenta ante el rey. Para poder presentarse al rey tenía que haber sido llamada por el rey, aunque era la reina, aunque era la señora del palacio, no podía presentarse ante el rey cuando ella quería. El rey tenía que decirle, ven, hoy sí puedes venir. Pero ella tomó esa valentía y dijo, o sea, yo tengo que salvar, liberar a mi pueblo de ese edicto, y ella se presenta ante el rey. Se te corta la historia al final, el rey manda matar al otro que lo había convencido para que mataran a los judíos. O sea, él estaba indignado que cómo era posible de que alguien quisiera hacerle daño a la reina y a su pueblo. Y bueno, al final fueron ellos liberados y fueron salvos de ese edicto. Pero ¿qué fue lo que ella hizo? Ella fue valiente. Ella se presentó primero, se preparó con el Señor, ayunó, oró y dijo, Señor, tú me tienes que dar esa fuerza, me tienes que dar esa valentía, porque era presentarse al rey y saber de que te podían matar, que ella podía morir, pero ella no le importó, sino que fue valiente y se presentó al rey. Y entonces cuando nosotros nos preparamos, cuando tú te levantas con valentía, con ese ímpetu, nosotros vamos a poder traer libertad o liberación. Cuando tú oras y eres valiente y tú dices, sabes que yo soy valiente, yo me atrevo, voy a perseverar en oración y creo en las promesas de Dios, tu oración va a tener poder y va a poder traer libertad. Si tú estabas orando por alguien, si tú estabas intercediendo por un familiar, por un hijo, por un esposo, por un vecino, por un amigo, y eres valiente en fe, no importa de que el enemigo pueda venir en contra de ti, porque cuando intercedemos es que nos ponemos enfrente
de la persona que tú estás orando. Y estás diciendo, yo me pongo enfrente y todos los ataques del enemigo que quieran venir en contra de esa persona van a tener que venir primero a mí, porque yo estoy siendo una barrera para esta persona. Está siendo valiente, porque ¿quién va a decir, no, yo no me voy a poner para que me ataquen a mí antes de mi vecino? Pero si eres valiente, así como Esther dijo, ¿sabes qué? Yo estoy creyendo y voy a traer liberación, va a traer libertad a esta persona, va a traer sanidad, va a traer no solamente sanidad física, sino que espiritual. Eres valiente y oras, el Señor contesta tu oración y te da el resultado de liberación y libertad para esa persona. Entonces, no solamente que el resultado va a ser, que hablamos al principio, de que tocas el corazón de Dios, sino que también trae liberación, libertad, tu oración. Y lo tercero, del resultado que trae la oración, es influencia, que dejas un legado. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, pero también en el capítulo 3, vemos la historia de estas dos mujeres, de Eunice y de Loida. Es la mamá y la abuela de Timoteo. Timoteo era el discípulo de Pablo. Y dice de que algo que le dice Pablo a Timoteo, así como tu abuela y tu mamá influenciaron en ti desde que tú estabas pequeño para que tu fe permaneciera, que fuera firme, que lo estaba alabando a Timoteo. Pero ¿qué le dice? Tu mamá y tu abuela fueron los que influenciaron en ti, te instruyeron, perseveraron contigo para que tú te pudieras mantener en fe, fueras ese joven en fe, fiel al Señor. Y me llama la atención porque estas mujeres, dice de que ellas eran judías, pero ella estaba casada, su esposo era romano, o sea que no era creyente. Y a pesar de la circunstancia y la situación en la que ella se encontraba, que acuérdense que las mujeres no tenían mucha autoridad en ese entonces, ella se mantuvo fiel y firme a sus creencias e instruyó a su hijo en la palabra de Dios, en el que siguiera, en el que tuviera fe. A pesar de que su marido no era creyente, ella se mantuvo fiel, se mantuvo firme, y eso se lo transmitió, es el legado que le dejó a su hijo y a su nieto. Nosotros tenemos que saber de que nuestra oración, cuando nosotros nos entregamos, tenemos esa fe, vivimos perseverantes en la fe, en lo que creemos, vamos a dejar un legado, vas a dejar esa influencia no solamente en tus hijos, sino que en tus nietos y en muchas generaciones, que tú puedas ser, tú o hombre y mujer, puedas ser conocido como un hombre o una mujer de oración. Entonces, el resultado de nuestras oraciones es de que nosotros vamos a poder ser de influencia, dejar ese legado, que también vamos a traer libertad, pero nuestra oración también toca el corazón de Dios. Hoy en esta mañana yo quiero animarte de que tú pongas en práctica la oración de poder, de ese poder maravilloso que es como una bomba. Cuando tú pones la oración junto con la palabra de Dios y la fe, va a ser como una bomba que explota. Cuando tú oras y oras lo que dice la palabra, que es palabra de vida, palabra de verdad, y tú crees y tienes fe y tienes la certeza de que lo que tú estás orando es de parte del Señor, vas a ver el resultado de tus oraciones.